Oye, Pepe, déjame empezar haciendo un comentario, algo que creo que debe de decirse y más en una democracia como la que vivimos en México. Yo tengo un enorme respeto, afecto con Jorge Castañeda, somos buenos cuates, platicamos seguido, tenemos una buena relación, en muchas cosas coincidimos y creo que lo acaba de dejar claro en su entrevista contigo, pero creo que Jorge tiene un conflicto de interés. Jorge tiene un conflicto de interés porque en tu programa y en otros espacios sigue participando como analista, como especialista, cuando al mismo tiempo es coordinador de estrategia de una campaña presidencial. Creo que su comentario inevitablemente tiene un sesgo natural, válido en la democracia de quien está coordinando una campaña. Y yo coordiné una campaña presidencial hace 6 años, Pepe, y en ningún momento me ostentaba yo como analista. Cuando hacía comentarios los hacía a nombre de una campaña y defendiendo una posición política. Y esto lo digo porque creo que algo que acaba de decir Jorge, insisto, por quien tengo respeto, afecto y muchas coincidencias, algo que no es válido que está diciendo Jorge, es pretender que la Cancillería, el Servicio Exterior y los 50 consulados que tenemos en Estados Unidos no reaccionaron de manera inmediata para la protección de las niñas y los niños mexicanos y de otras nacionalidades desde que esta política empezó. Es falso entonces lo que dice Castañeda, en el sentido de que se tardaron mucho en la Cancillería para reaccionar. Yo creo que esa es una posición política de Jorge. Es válido que lo diga como coordinador de campaña, y seguro estaríamos en desacuerdo. Lo que no se vale es que lo diga pretendiendo ser un analista político cuando es un coordinador de campaña. El trabajo que han hecho los consulados, el grupo extraordinario de mexicanas y mexicanos que tenemos en Estados Unidos, en 50 ubicaciones en Estados Unidos, para defender a los mexicanos, incluyendo a las niñas y los niños, empezó en el momento que se anunció esta política. Así es como pudimos identificar cada uno de los casos, pudimos entrar en contacto con los papás, ir a entrevistar, a platicar con los niños, entrar en contacto con las familias y lograr que 2/3 partes de los casos de niños mexicanos afectados fueran resueltos. Decir que hasta el día de hoy nos pronunciamos es faltar a la verdad. La semana pasada estuve yo en un coloquio sobre migración en el Vaticano, donde dije lo mismo que dije hoy en la mañana, que fue condenar de manera clara esta política que es evidentemente cruel e inhumana. En eso sí coincidimos todos. Pero lo que no es válido, Pepe, y esto no es una defensa del trabajo del canciller, sino es una defensa del trabajo de muchas mexicanas y mexicanos profesionales, servidores públicos de carrera, que están 24 horas del día, 7 días de la semana, trabajando en Estados Unidos para defender a las mexicanas y a los mexicanos, y que desde el momento en que esta política arrancó, han estado ahí, han estado cerca de las familias, han estado cerca de los niños, y además con resultados. Definitivamente no estamos negociando ni pactando nuevos mecanismos de cooperación, al contrario, estamos revisando los existentes, esto es público, lo sabe el gobierno de los Estados Unidos, y por supuesto tenemos conversaciones, porque la relación es compleja y requieren el mejor interés de México si sigamos teniendo conversaciones, pero lo que no se vale es hacer afirmaciones sin ningún sustento, Pepe, y sobre todo no reconocer el trabajo, insisto, no del canciller, pero sí de un equipo profesional de carrera que está haciendo su mejor esfuerzo y con grandes resultados para la protección de las mexicanas y los mexicanos. Luis Videgaray, ¿tú ya tuviste conversaciones con el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo? Esta mañana, como lo informé en conferencia de prensa, Pepe, platiqué con él, le expresé claramente la posición del gobierno mexicano, que también fue contenida en una nota formal, una nota diplomática que se entregó al Departamento de Estado. Y el día de ayer por la noche también platiqué con la secretaria de Seguridad del Interior, expresándoles también la posición del gobierno mexicano, que es la que dimos a conocer el día de hoy en conferencia de prensa. Esta política es una política inhumana, es una política cruel, y el gobierno mexicano expresa su más categórica y amplia condena.
Ahora bien, Luis Videgaray, Estados Unidos acaba de anunciar hace un rato que se retira del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. México, tú lo dijiste por la mañana, plantea justamente que Estados Unidos está cometiendo un atropello a los derechos humanos. ¿A quién va a recurrir? ¿A quién va a recurrir México si ya en Ginebra ya no está Estados Unidos para escuchar esta queja? Nuevamente, esto hay que ponerlo en su justa dimensión. Primero, la noticia no es nueva. Estados Unidos ya había informado de que iba a retirarse del Consejo. Esta noticia la conocemos tiempo atrás. Y segundo, el Consejo de Derechos Humanos es solamente uno de los diversos mecanismos, tanto del sistema de Naciones Unidas como del sistema interamericano. Estamos recurriendo al propio secretario general, estamos recurriendo al alto comisionado de los derechos humanos y a los relatores especiales, tanto en materia de niñez como en materia de migración. Y en el sistema interamericano estamos acudiendo al secretario general de la OEA, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a su presidente, y al relator especializado en materia migratoria. Es decir, estamos acudiendo, y esto lo hacemos de manera formal a través de nuestros embajadores en cada una, tanto en la OEA en Washington como en nuestras misiones ante Naciones Unidas en Nueva York y en Ginebra, y estamos utilizando todos los mecanismos internacionales. El Consejo de Derechos Humanos es solamente uno de los mecanismos. Por supuesto que es lamentable que Estados Unidos abandone este mecanismo. Es una decisión que ya conocíamos, era públicamente, por cierto, esto no era una información privada, era información pública que se conoce desde hace ya varios días, pero no es el único mecanismo y vamos a seguir trabajando en todos estos mecanismos y no lo vamos a hacer solos, Pepe. Estamos en comunicación permanente con los gobiernos de Guatemala, Honduras, El Salvador y otros países para que esto sea una acción conjunta ante los diferentes organismos multilaterales y los distintos mecanismos que se tienen para la protección de los derechos humanos, particularmente de los migrantes y de las niñas y los niños. Son las herramientas diplomáticas que tiene México a la mano, pero ¿qué tiene que ver lo que ha dicho Trump respecto, otra vez, el tema del muro? 25,000 millones de dólares, ¿no es una especie de suerte de extorsión? Mira, la posición de México con respecto al muro es muy clara. Primero, México no va a pagar. Bueno, se ha cortado la llamada con el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, es un problema de carácter técnico, pero creo que es un punto clave porque hoy volvió a salir a relucir este tema en relación con el escándalo que ha significado lo que ya estalló en redes. Bien dice el canciller Luis Videgaray, no es un asunto nuevo, reconoce que no es el momento en que México reacciona, que ya ha venido trabajando y que decirlo de otra manera, criticando el comentario de Jorge Castañeda, es no reconocer el esfuerzo de los mexicanos y las mexicanas que forman parte del servicio exterior de nuestro país, sobre todo en los 50 consulados de México en la Unión Americana, que está pendiente de las condiciones en que nuestros connacionales, si es el caso, están. Y dice también, estoy en comunicación constante, permanente, con los gobiernos de Guatemala, de Honduras, de El Salvador principalmente, de donde vienen la mayoría de los migrantes que de manera ilegal entran a los Estados Unidos cometiendo lo que de acuerdo con la ley estadounidense y en respeto a su soberanía consideran como un delito federal. Estábamos alargando un poco, Luis Videgaray, para poner en contexto todo. De regreso. Para tenerte de regreso, ya estás de regreso. ¿Qué herramientas diplomáticas entonces nos quedan, además de tus conversaciones constantes con los gobiernos centroamericanos mencionados? Estamos primero acudiendo a todos los foros multilaterales, estamos convocando a la comunidad internacional a que se exprese con claridad, estamos teniendo comunicación directa y al más alto nivel con los Estados Unidos, con el gobierno de Estados Unidos, expresándoles nuestro más amplio rechazo y condena a esta política. Y algo muy importante, Pepe, estamos trabajando tanto a nivel nacional como a nivel local con organizaciones de la sociedad civil, ONGs, especializadas en la materia de protección a los migrantes, de protección a los niños, protección a las mujeres, para trabajar conjuntamente, intercambiar información, identificar sinergias para la defensa de casos concretos, no solamente de niños o niñas mexicanas afectadas por esta medida, que como informábamos en la mañana son afortunadamente muy poquitos, de los casi 2,000 casos identificados, solamente hasta ahora 21
son mexicanas o mexicanos, sino también para ofrecer asistencia a través de nuestra red consular, toda la que podamos, a los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador, para seguir trabajando. Es decir, estamos activos, tenemos una estructura consular que no es una ocurrencia, que no se inventó ayer, es algo que se ha desarrollado literalmente durante décadas, donde tenemos un cuerpo de cientos de servidores públicos mexicanas y mexicanos profesionales que han dedicado su vida profesional entera a servir a México en la función consular, y estamos utilizando todos los instrumentos que tenemos. Finalmente, la responsabilidad política y las decisiones migratorias competen a los estadounidenses. Será el Ejecutivo en Estados Unidos, su Congreso y las autoridades competentes las que resuelvan el tema. Pero en México no puede ser indiferente. Estamos actuando y estamos utilizando todas nuestras capacidades conforme a derecho y conforme a nuestras capacidades diplomáticas. Pero va a haber una respuesta de México al gobierno de Estados Unidos por la vía conducente, la vía diplomática, con energía, con firmeza. Pepe, quiero reiterar, el día de hoy por la mañana, como fue informado oportunamente, enviamos una nota diplomática, que es el conducto por el cual se envían este tipo de comunicaciones, expresando primero nuestro rechazo y condena categórica y enérgica a esta política inhumana y cruel, la cual fue acompañada de una llamada personal del secretario de Relaciones Exteriores de México al secretario de Estado de los Estados Unidos y a la secretaria de Seguridad Interior. Hemos ya presentado esta nota diplomática al más alto nivel, y es una protesta, una condena, insisto, categórica. Pero no terminamos ahí. Lo más importante es la actividad que hacemos en el día a día para proteger a las niñas y a los niños, para lograr su rápida reunificación con sus padres, con su padre, con su madre o con sus familiares, como lo hemos hecho ya en diversos casos que estamos atendiendo. Decir que el gobierno mexicano, que los consulados no están actuando de manera oportuna y de manera eficaz, es no solamente faltar a la verdad, Pepe, es hacer una profunda injusticia, insisto, con mexicanas y mexicanos que todos los días se la rifan por México, que trabajan 7 días de las semanas para defender a los mexicanos, incluyendo a las niñas y los niños.